Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Status Quo Podcast, nuestro podcast, su podcast. Un lugar en donde debatiremos las distintas realidades sociales que nos afectan como profesionales en Colombia. El día de hoy en esta mesa de trabajo nos encontramos con los doctores Carlos Cabana y Enrique de la Osa, además de quien les habla, Matías Núñez. ¿Qué más, Matías? ¿Cómo estás? Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y bueno, esperando que se haga un bonito debate el día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias por estar en este nuevo capítulo del podcast Status Quo. Un saludo cordial al doctor Matías y al doctor Carlos Cabana. Listo, doctor Matías, ¿cuál sería el topic del día de hoy? Bueno, el tema de hoy será la inteligencia artificial en el mundo profesional. Pero antes de pensar con este tema, a mí me gustaría darle gracias primero que todo a Dios por permitirnos estar en este espacio nuevamente, por regalarnos la bendición de la vida, por permitirnos incluso compartir ideas que encaminan o van encaminadas hacia el ejercicio serio del derecho. Me gustaría empezar esta conversación con una pregunta que es el epicentro de esta conversación, y es si el uso de herramientas de inteligencia artificial está haciendo más eficiente o mejor el ejercicio del derecho, o si por el contrario nos está haciendo incurrir en más falencias o errores. Quisiera saber qué piensan ustedes con respecto a este interrogante. Bueno, doctor Matías, yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica bastante importante en la modernidad. Sin duda, la inteligencia artificial en distintos campos, no solamente en el derecho, ha permitido pues que la sociedad pueda ver avances no solamente desde el punto de vista profesional o teórico, sino también asistencial. Es decir, hoy en día pues vemos que el tema de la inteligencia artificial eh, es importante para los estudiantes, es importante para los profesionales. Por ejemplo, en nuestro campo ya está regulado, por lo menos aquí en Colombia, o se está tratando de regular el tema de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Ya hay sentencias de la Corte Constitucional, hay sentencias de juzgados, hay circulares del Consejo Superior de la Judicatura donde se especifica cómo se debe utilizar la inteligencia artificial en sentencias, en fallos, en autos, ¿sí? Entonces, eso es algo que ha permitido, ojo, con la responsabilidad que eso amerita, ¿sí? El uso de esta herramienta ha permitido, pues, que se vea un desarrollo social, profesional en todos los distintos campos de las áreas del derecho y de también áreas como la medicina, la ingeniería y demás. Sí, asimismo yo opino que la IA hoy en día es una herramienta que puede estar a favor o puede estar en contra, en la medida en que si te esfuerzas o te esmeras o realmente has sido un estudioso del derecho o del área en el que te desenvuelves profesionalmente, la IA solo potencializa tus capacidades. En cambio, si te dejas agarrar de la flojera mental, por así decirlo, simplemente a maximizar la mediocridad en los profesionales, lo que va a generar eventualmente que la sociedad se vea envuelta en malestar, como quiera que los profesionales que se supone que tienen que atender las dificultades, pues siempre van a estar atenidos a lo que les dé una herramienta. Pues eso es lo que opino yo sobre este tema. Bueno, efectivamente, como decía el doctor Enrique, eh, tenemos que ser muy responsables con la utilización de la IA. De pronto una frase muy cliché es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, el hecho de tener una herramienta tan potente en nuestras manos conlleva que tengamos que hacer un ejercicio o una utilización responsable de este. Es importante de pronto recalcar que la inteligencia artificial es una realidad que llegó para quedarse. Es una herramienta que podemos utilizar en cualquier campo profesional, no solamente en el derecho, sino los contadores, los traductores, incluso los estudiantes en su labor académico la utilizan a diario. Y
es muy importante de pronto ceñir o establecer una serie de directivas o una serie de procedimientos o estrategias para que no seamos sancionados a la hora de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio profesional. Me parece muy interesante que incluso las altas cortes pasaron de una labor, ¿cómo les explico?, pedagógica, de decirle o incitar al profesional a que utilice esta inteligencia artificial, pero con sumo cuidado, a dejar detrás todo lo pedagógico, a pasar a una labor sancionatoria. Miren que hemos encontrado de pronto autos en donde a los distintos profesionales del derecho por la mala utilización de inteligencias artificiales han sido sancionados. ¿Qué piensan ustedes de esto? De pronto, ¿qué piensan sobre que tengamos una doble vara a la hora de medir o sancionar a los profesionales que se dedican al litigio, o de sancionar o de corregir a aquellos que están en una carrera administrativa en el sector judicial? ¿Por qué tener esa doble vara? Pues, Matías, no sé si realmente hay una doble vara, pues en ambos casos se sanciona a quienes de manera irresponsable utilizan una herramienta y crean jurisprudencia o crean citas inexistentes. Y yo diría que muchas veces, sin el ánimo de excusar a quien lo hace, eh, pero muchas veces dentro de los despachos judiciales hay muchos términos que cumplir y a veces en esa rapidez no se toman el momento de que una vez la IA los ayuda, revisar, porque es que no es malo en sí usar la IA. La IA es una buena herramienta y es una herramienta que llegó para quedarse. Tú lo decías, ya la Corte pasó de una etapa pedagógica a una que sanciona. ¿Por qué? Porque hoy ya es una realidad, no es algo a futuro, no es algo que estamos mirando que va a pasar a vuelta de unos años, no. Hoy la IA está presente y hoy los despachos judiciales la utilizan en apoyo para hacer todas las interpretaciones, pero asimismo tienen la responsabilidad de revisar cada palabra, cada cita, que todo sea coherente. Y esa misma responsabilidad se traslada a nosotros como litigantes. ¿Por qué? Porque al usar la IA para redactar, para buscar, para citar, a veces eso nos facilita tanto que dejamos de ver el panorama entero de lo que estamos haciendo. Y eso hace que nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de redactar y nuestras demás capacidades se vayan limitando, porque es la IA quien nos está dando todo. Entonces, si lo mínimo que tenemos que hacer es revisar y no lo vamos a hacer, pues sea funcionario público o sea litigante, son acreedores de sanción, porque no es la IA la que firma, los que firmamos somos nosotros. Mira qué interesante eso que tú dices. Entonces llegamos a una idea de que en realidad la IA o la herramienta no es el problema. El verdadero problema es la mala utilización que le estamos dando a esta inteligencia artificial. Incluso la inteligencia artificial, viéndolo desde un modo, llega a quitarnos la posibilidad de pensar, porque estamos tan acostumbrados a que ya ella nos brinde una respuesta rápida que nos quitamos ese momento de pensar. Sí, bueno, yo pienso que el tema, y coincido con el doctor Carlos, respecto al tema de que dentro del mundo del derecho, sea abogados litigantes, sean funcionarios públicos, sean fiscales, sea defensoría, sean jueces, todos y cada uno de nosotros debemos ser responsables por el uso de la inteligencia artificial dentro de nuestro ejercicio. Es decir, si yo soy litigante, voy a redactar una demanda en derecho administrativo, en derecho de familia o en derecho civil, yo no puedo decirle a la IA, ven acá, redactame la demanda y así la presento, ¿sí? Sobre todo porque la inteligencia artificial puede llegar a un punto en que no puede ser precisa en algunas cosas. Por ejemplo, cuando te cite normatividad jurídica, te cite sentencias que de pronto no existen, ¿sí? Y entonces cuando tú presentas ese escrito o esa solicitud o esa acción judicial que tú vayas a presentar, una acción de tutela, por ejemplo, entonces el juez se va a dar cuenta y va, cuando investigue realice ese análisis jurídico, va a decir, ven acá, pero es que esta sentencia que tú me estás diciendo aquí no existe. O es que estos hechos que tú me estás relacionando aquí están como un poco distorsionados, no se relacionan
uno con el otro. Son ambiguos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos ser responsables de lo que nosotros emitimos? Y teniendo presente también que la ley 1123 de 2007 es la ley que nos rige a nosotros en materia disciplinaria. Es decir, nosotros estamos también a puertas de una sanción disciplinaria en caso tal de que emita de pronto un documento basado en una inteligencia artificial y que no lo revise, ¿ya? No sé qué opinan ustedes. De hecho, mira, eso es un punto importante, porque incluso la Corte Constitucional fue enfática en que la inteligencia artificial o el uso de estas herramientas que si bien nos hacen más eficientes a la hora de escribir textos, a la hora de organizar ideas, no puede reemplazar nuestros criterios jurídicos como abogados. Precisamente debemos hacer una revisión minuciosa sobre todos los artículos, sentencias y cualquier otro conocimiento, sea doctrinal o de cualquier otro medio que cite una inteligencia artificial. Pienso que nosotros debemos tener el pensamiento de que todo documento escrito o incluso extracto que nos presente una inteligencia artificial debe ser controvertido o revisado o contrastado con lo que dice la realidad. De pronto buscar en la relatoría de las altas cortes si evidentemente la sentencia que te está citando la inteligencia artificial existe, o en el peor de los casos, si existiere, si sí trata de lo que te está diciendo. Porque hemos encontrado muchas veces que de pronto citan leyes que, por ejemplo, pueden la IA decirte que trata de servicios públicos domiciliarios, pero a la hora de la verdad, al tú buscar esa ley no habla nada de servicios públicos domiciliarios, sino de salud, por ejemplo. No sé qué piensa el doctor Carlos sobre esto. Yo creo que nos hemos acoplado, mucho de la población se ha acoplado al sistema del menor esfuerzo, de hacer lo que pues menos desgaste. En ese sentido, y como lo decía anteriormente, cada vez nos preparamos menos. Cuando un abogado hace 16 años, por decirlo menos, necesitaba redactar una demanda, su único apoyo era los textos, la jurisprudencia. Y en ese sentido, leer 2, 3 jurisprudencias para agarrar una, en la psiquis de los abogados quedaba todo lo que habían leído. Y no solo para el caso para el que necesitaban la sentencia que les sirvió, sino que esas 2 sentencias adicionales dejan algo que te sirve, que te queda. Y tú intelectualmente te vas enriqueciendo. Hoy por hoy, cuando pedimos que se redacte y no tenemos ni siquiera la delicadeza de mirar qué redactó, sino que imprimimos y firmamos o convertimos en PDF y mandamos, estamos perdiendo todo, porque son 5 años, 6 años de estudio, judicatura y todo eso, para que al final la IA sea la que esté trabajando. No hubiésemos estudiado Derecho, de una sola vez hubiésemos estudiado, hoy que nadie estudie Derecho, sino que descarguen a Gemini o descarguen a ChatGPT y que con eso hagan los memoriales y que con eso hagan las demandas, porque pues hoy por hoy, pues si el estudiante, el que se está formando, no es capaz de su propia mente sacar y redactar una demanda, un ejecutivo singular, que es lo básico para un estudiante de Derecho y para un abogado cuando sale, por lo simple que es y por lo bien redactada que está la norma, si no es capaz de eso, ahí vamos. En ese sentido, es bueno, y perdonen que me extienda, pero sí es bueno el tema del examen de idoneidad. Porque ahora sí hay un filtro para que no todo el que estudie Derecho llegue a ejercer la profesión si antes no demuestra que realmente aprendió algo dentro de la carrera y no fue la IA la que pasó por la carrera de Derecho. Pero doctores, entonces nos encontramos con una problemática vigente, que es que las universidades se quedaron en los salones de los años 90. En realidad, una universidad ahora mismo te está preparando para la realidad, a lo que te vas a encontrar con la inteligencia artificial, en el sentido de si te prepara o te capacita la universidad para hacer un buen manejo o una buena utilización de esta herramienta que ahora es una realidad palpable, pero nos encontrábamos como decía el doctor Carlos en el capítulo pasado, que nos encontramos incluso con profesores que son dinosaurios, que no saben utilizar un computador o que se quedaron atrás solamente utilizando el Word y el PDF,
o de verdad nos están capacitando para usarlo bien. Sí, eso es algo complicado sin duda porque eh, la inteligencia artificial en nuestro mundo es algo nuevo, que apenas todavía sigue incluso en constante evolución. Habría que sin duda eh, solicitar o que las universidades o las instituciones de educación superior, incluso, no solo desde las universidades, desde la educación básica primaria y desde el bachillerato, se debe concientizar a los estudiantes para un uso adecuado, un uso responsable de la inteligencia artificial en las tareas, en los trabajos, para el estudio. Es decir, cómo le permite hoy en día a un estudiante que de pronto no tiene la capacidad para contratar un docente que le dé clases extracurriculares, ¿sí? Pero tiene una tablet, tiene un celular, tiene un teléfono donde puede acceder a Gemini o a ChatGPT y decirle ChatGPT, mira, explícame el tema de ecuaciones diferenciales, qué sé yo, en matemática, o explícame en temas de ciencias sociales, por qué pasó esto en la historia, en el año tal, ¿ya? Entonces, es inculcarle a los estudiantes hoy en día que la inteligencia artificial llegó para quedarse, porque eso sin duda, la inteligencia artificial llegó para quedarse, para ser parte de nuestro futuro, de nuestro presente y de nuestro futuro, y que debemos utilizar de manera responsable dicha herramienta digital. Quería también hacerles unas precisiones respecto a lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial en el derecho. Resulta que la Corte Constitucional en sentencia T323 de 2024 consideró que el uso indebido de la IA en la rama judicial en principio podría afectar las garantías al juez natural, motivación de las decisiones y al debido proceso probatorio. Es decir, la IA no puede ser usada para sustituir el razonamiento lógico y humano que le compete realizar a cada juez a efectos de interpretar pues, los hechos, valorar las pruebas, motivar y adoptar la decisión, pues ello conllevaría no solamente a una violación de la garantía del juez natural, sino también una violación de las partes dentro del proceso, es decir, una vulneración al derecho fundamental al debido proceso. Entonces, sí debemos tener en cuenta nosotros como abogados y demás personas que también usan pues el tema de la IA en sus profesiones, porque incluso pueden estar incurriendo en un hecho punible, en un tipo penal que es falsedad personal. Recordemos que este delito que está considerado en el artículo 296 del Código Penal fue modificado y también se incluyó que cuando la persona pues realiza modificaciones con la inteligencia artificial pues está incurriendo en ese delito, en ese tipo penal. Entonces hay que ser muy conscientes de eso a todas las personas, no solamente en el derecho. Sí, el doctor Enrique menciona algo muy importante y es el tema de que la IA no puede entrar a reemplazar a una persona porque como quiera que los casos todos son distintos, es decir, la IA todo lo va a medir con una misma vara, en cambio nosotros como personas, como seres que entienden los distintos contextos y las distintas formas en las que las cosas pasan, tendríamos que tener lo que ellos no tienen, que es discernimiento, que es la capacidad de entender una cosa y otra, de que no todo es igual y no todo podemos llevarlo con una sola regla, ¿me entienden? Es algo pues, algo en lo que yo creería que la IA nunca nos va a poder reemplazar, en el sentir humano. Sí, de hecho, lo que les decía, la Corte Constitucional dice que no puede reemplazar la inteligencia artificial, el criterio que tenemos nosotros como juristas o como abogados. Y me parece bastante interesante el cambio normativo o la evolución normativa que ha tenido Colombia en este sector, al punto de que no solamente somos responsables, como lo dice el doctor Enrique, penalmente, sino que somos responsables procesalmente y disciplinariamente, porque si entramos a ver en las labores del abogado en el 1123, está realizar una minuciosa revisión a todos los documentos que vayamos a enviar a un juzgado, una minuciosa revisión a todos los argumentos que vamos a presentar, que si bien podemos utilizar la inteligencia artificial como herramienta que nos ayude a organizar mejor los argumentos, a organizar mejor nuestra estrategia,
incluso organizar la jurisprudencia que citamos, pero no podemos permitir que todas estas cantidades de citas apócrifas, como llama la Corte Constitucional a estas citas que no existen en realidad, se vayan así como hacía el sistema judicial, porque precisamente estamos vulnerando las garantías procesales y constitucionales de las personas al debido proceso. Bueno, ¿y qué opinan ustedes respecto a, es decir, la inteligencia artificial, será que nos ha vuelto a nosotros un poco más perezosos respecto a la lectura, respecto a ser más responsables con nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Será que eso ha afectado para bien o para mal en el desarrollo de la profesión, no solamente en el derecho, sino de todas las carreras? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como ya yo lo decía al principio, esto es una herramienta que si se utiliza bien, potencia tus actitudes, pero si se mal utiliza, sí, genera una pereza mental que te impide a ti enriquecer los conocimientos adquiridos dentro de la universidad. Particularmente la carrera de Derecho es una en la que nunca dejas de estudiar. Eso nos lo decían a nosotros, eso nos decían a nosotros en la carrera. Uno nunca deja de estudiar porque esto se va actualizando todos los días. Ya lo decía el doctor Quique con el Código Penal. El tema de que hoy por hoy la utilización de ella para unas suplantaciones es delicado. Entonces, si se utiliza bien como herramienta, potencia tus actividades. Un abogado hace, vuelvo al ejemplo, 16, 18, 20 años, tenía una capacidad máxima de proceso a los que podía llevar. ¿Por qué? Porque era más tedioso la búsqueda de información, era más tediosa la redacción de un documento. Hoy por hoy, incluso con la virtualidad, y eso quería recalcar con lo que decía el doctor Matías ahorita, es que tristemente, pero gracias a Dios, gracias a la pandemia, tuvimos que dar un salto tecnológico masivo que, ponle tú, estaba previsto para que comenzara a suceder en los años 30 y se adelantó 10 años porque los juzgados tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y con esa adaptación a las nuevas tecnologías, incluso los funcionarios tuvieron que aprender no solo de las tecnologías que ya tenían, sino de las venideras, de estas que están llegando hoy en día. Entonces, incluso ellos, si es una herramienta bien utilizada, los juzgados pueden ser mucho más imparciales y mucho más efectivos si se utiliza bien. Porque si se utiliza mal, los casos que ya mencionaban ustedes anteriormente, que incluso llegaron a la Corte y la Corte regañó y sancionó a aquellos funcionarios que imprudentemente crearon jurisprudencia a través de la IA, pues bueno, ahí estamos ante una vulneración a nosotros como usuarios y como litigantes. Mire que me parece muy interesante que abordamos esa parte de la flojera mental solamente teniendo en cuenta la IA, pero esto es algo que ha pasado mucho, ha pasado bastante con todo tipo de herramientas. Por ejemplo, cuando llegó Google, todo el mundo desplazó, a pesar de que no directamente a los libros. Sí, se siguieron utilizando los libros, pero la búsqueda de información se hacía mucho más fácil por medio de los algoritmos de Google. Y así pasa con todo tipo de herramientas. Si bien nos hacen más eficientes, también incita a la flojera. De hecho, con esto de la digitalización de los libros, el hecho de tener todo en un PDF y poder teclear control F y buscar una palabra clave de algo importante que necesitemos, por ejemplo, en el libro del arte del litigio, tú buscas estrategias para el litigio. Es mucho más fácil encontrar la información, eso nos hace más eficientes en cierto sentido, pero también favorece a la flojera de buscar información, al manejo de la información. Incluso he visto gente que se vuelve acaparadora digital. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente, o me ha pasado incluso a mí, que descargo un libro en PDF y digo, sí, después lo voy a leer, pero ni siquiera, o sea, y ahí tengo 100 PDFs pendientes de lectura. Nos volvemos acaparadores digitales, pero precisamente por eso nos da flojera. Es decir, nos da flojera leer en digital y no en físico. Bueno, en mi caso, yo pienso que es un tema de costumbre, es un tema de que nosotros quizás nos hemos acostumbrado a la lectura en físico porque venimos de ese método, ¿no?
Pero como lo hemos mencionado ya en este capítulo de hoy, el tema es el buen uso de las herramientas tecnológicas. Es decir, si yo tengo una tablet y puedo descargar 100 libros, pues incluso estoy contribuyendo hasta con el medio ambiente. ¿Es o no es? Entonces, es un tema de un uso adecuado, un uso idóneo, un uso responsable de las herramientas tecnológicas que nos permiten, pues hoy en día la modernidad, utilizar para el estudio, para la recreación, para la profesión, para ejercer la actividad profesional de cada uno, ¿sí? Se trata de eso. Sí, es que el tema de, por ejemplo, y volvemos al tema de los libros en PDF, es muy cierto lo que dice Enrique, el tema de incluso contribuye uno a, bueno, dicen que la IA por cada búsqueda gasta no sé cuántos litros de agua, no tengo el dato exacto, alguna vez lo escuché, no sé qué tan cierto sea eso, pero por lo menos el tema del PDF y los libros en PDF, es cierto que uno los descarga y los puede almacenar, pero también es cierto lo que dice Matías, eso te genera, o somos acaparadores de esta información. Lo tengo ahí, oye, qué libro interesante, lo leo después de ver 2 TikToks seguidos, porque hoy en día el cerebro ha creado una pereza con las redes sociales bueno, no sé si nos estaremos saliendo del tema, pero las redes sociales te han creado formatos cortos que hacen que tu mente pueda una información, otra información cortica, las asumes y las olvidas rápidamente. Incluso hoy hasta las películas te las resumen, ya no tienen la necesidad. Hay mucha gente que va a ver una película y le da una pereza ver porque la película dura 2 horas y en YouTube la encuentras resumida en 16 minutos, en 15 minutos. Entonces, de cierta forma, sí hay una pereza, pero también se ha universalizado la información. ¿Por qué? Porque hace 30 años había que ir a una biblioteca o los libros eran excesivamente caros. Todavía hoy un libro físico es excesivamente caro. Y las personas que no tenían el dinero o no estaban cerca de una biblioteca no podían acceder a la información. Hoy la información está en la palma de la mano. Yo creería que es más o depende más del uso que nosotros mismos le demos. Pero mire esto es importante. Cuando teníamos la oportunidad de abrir un libro y hojearlo, no teníamos las distracciones que tenemos hoy en día precisamente en el teléfono. Tenemos un problema con el entorno que tenemos en nuestro celular. Por ejemplo, usted está leyendo el Código Penal porque necesita sacar extractos legales para un proceso, pero de repente le llega una notificación de un TikTok y usted va, precisamente lo que usted decía al TikTok, se ve 2, 3, 4 TikTok y ya dejó la información tirada y se le olvida porque precisamente estamos acostumbrados ahora a eso, a la información rápida, al consumo de información masivo, al consumo de TikToks o contenido de rápido consumo. Sí, bueno, mira, yo quiero dar unos datos, un dato interesante respecto a la utilización de la inteligencia artificial en la administración de justicia. ¿Sabían que el juez primero laboral del circuito de Cartagena fue la primera decisión que usó ChatGPT en Colombia? ¿Lo sabían? Bueno, ya lo saben. Fue el juez primero laboral del circuito de Cartagena en una acción de tutela. De hecho, eso fue en el año 2023 y para el mismo año, el Tribunal Administrativo del Magdalena convocó primera audiencia en el metaverso. Eso fue una noticia a nivel nacional que causó, mejor dicho, un revuelo, ¿ya? Entonces, vemos cómo sí se usa, que cuando se usa de manera adecuada, pues estas herramientas pueden lograr muchísima influencia positiva en el campo de acción donde se utilice. Bueno, doctores, miren, para efectos de redondear de pronto y llegar a una conclusión a este ameno espacio, a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Consideran ustedes que están más capacitados los abogados de años atrás o los estudiantes recién egresados de ahora con la utilización de las nuevas tecnologías? ¿O de pronto ellos tenían mejor manejo de la información, más conocimiento por el efecto mismo de poder tener en sus manos esa información y tener que leerla toda? Yo pienso que
yo pienso que aquí hay una disyuntiva bastante marcada. Y es que los estudiantes de derecho o los estudiantes en general de cualquier programa, de cualquier carrera, no saben aprovechar estas herramientas tecnológicas de la mejor manera. Porque, como ya hemos insistido, es que estas herramientas llegan para facilitar, para ayudar, ¿sí? Para dar unas bases, para dar un soporte. Pero nunca suplir. Pero nunca suplir totalmente. Imagínate tú una inteligencia artificial supliendo la actividad de un médico a una persona que llega a urgencias con un paro cardíaco. O sea, el médico no le va a decir a la inteligencia artificial resúcitalo o darle reanimación cardiopulmonar. Le toca al médico con lo estudiado previamente en su pregrado, saber o analizar, bueno, el paciente no tiene pulso, el paciente no está respirando, debo hacer una reanimación cardiopulmonar, debo sentar las manos, es decir, recordar esos conceptos anatómicos de su pregrado. Entonces, él no va a tener tiempo para consultar en la guía cómo se hace una reanimación, porque mientras él busque y la guía le da la información, ya el paciente muere, ¿sí? Entonces, yo pienso que tenemos todo el potencial. Tenemos todo en potencial. Las personas de hoy en día que podemos usar estas herramientas tecnológicas, sea ChatGPT o sea cualquier otra inteligencia artificial, tenemos todo el potencial para mejorar nuestro ejercicio profesional, para mejorar nuestra educación, para mejorar incluso aspectos que tienen que ver con la administración pública, con la administración privada, en las empresas también, con el uso de inteligencia artificial para el tema de organización empresarial. Es decir, tenemos todo el potencial, pero si no lo sabemos aprovechar, sin duda alguna que esos profesionales de antes, pues van a tener un pasito por encima o van a estar un paso por encima de nosotros con todo ese conocimiento, con toda esa disciplina que ellos de pronto tienen más que nosotros hoy en día, por lo menos gran mayoría de ellos. Sí, que yo opino que los profesionales de antaño hoy en día no la necesitan. Ellos ya se van actualizando porque así lo tenía en el pasado se tenía que hacer. Ellos tenían que estar actualizándose en cada momento para no ir quedando atrás, porque las normas cambian, porque unas salen, otras entran, y ellos pues tienen ese plus que dice el doctor Enrique. Pero nosotros hoy, y insisto en lo mismo, y perdonen que sea repetitivo con lo mismo, la IA es una herramienta que maximiza y potencializa las capacidades de cada uno de nosotros. Si uno es bueno, si uno es estudioso, eso la IA lo único que va a hacer es elevarte a un punto donde vas a estar al mismo nivel o incluso mejor que aquellos abogados de los que estamos hablando. Pero si somos perezosos, no vamos a hacer más que, y perdonen la expresión, tinterillos de juzgado. Sí, eso es muy importante. De hecho, para finalizar y para concluir este tan ameno espacio, me gustaría de pronto establecer una estrategia para que los profesionales del derecho que nos están escuchando no sean sancionados o no sean agarrados, como dicen coloquialmente, con los calzoncillos abajo a la hora de utilizar una inteligencia artificial. Y el principal consejo que les doy es que no permitan que la inteligencia artificial desplace su inteligencia natural. Nosotros tenemos que hacer una revisión minuciosa de todo contenido que haya sido generado por inteligencia artificial. Como decía un gran maestro y amigo mío, todo lo que maneje una inteligencia artificial está sujeto a la presunción del embuste. Tú no sabes si es verdad o es mentira hasta el momento en que realices esa revisión de todas esas jurisprudencias, de todas esas normas y todo ese contenido de extractos citados. Muchachos, ha sido un espacio muy ameno, fue muy gratificante el poder compartir este espacio con ustedes, compartir todo este conocimiento de unas personas tan capacitadas y tan preparadas en el mundo del derecho. Espero que para ustedes haya sido igual de ameno que para mí. Sí, Matías, es un espacio muy bueno para comentar todo, no solo a nivel jurídico, sino pensamientos personales de la actualidad sobre el tema. Y bueno, es importante seguir indagando porque pues no creo que alcancemos a abarcar todo lo que realmente implica la IA hoy en día, pero esperamos sembrar una semilla en quien nos escucha y piense
en si la IA es o no es buena y cómo la puede aprovechar. Muchas gracias por escuchar este capítulo de hoy. Nos vemos en otra ocasión. Recuerden que este es Status Quo Podcast, tu podcast, nuestro podcast.